Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Estamos en comunicación con el compañero Luis Villanueva Carvajal, presidente de la CGTP y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Concretamente, una semana agitada, en menos de 10 días, 20 muertos, un país convulsionado y movilizaciones en todo el territorio nacional, y tenemos entendido de que usted el día martes se reunió con la presidenta Dina Boluarte. Concretamente, ¿cuáles han sido los planteamientos de los trabajadores? Mire, el día martes cuando nos hemos reunido con la presidenta, es cierto que había empezado la protesta social y habían 2 fallecidos. Nosotros, primeramente, a la presidenta le dijimos tajantemente que rechazábamos la violencia, lo condenábamos y le pedíamos inmediatamente que ponga alto a la militarización y a la violencia de las fuerzas públicas contra los manifestantes. También le expresamos en ese momento que estábamos descontentos con el gabinete que había juramentado y le señalamos concretamente que el premier no era la persona más adecuada, no solamente porque tenía denuncias por acoso y por falsedad genérica, sino que además por tener evidencias de su relacionamiento con la mafia de los cuellos blancos. Asimismo, hemos señalado en ese momento nuestra disconformidad con el ministro del MIDES por tener contacto o ser parte de organizaciones políticas del Callao cuya trayectoria son conocidas, ¿no? Uh-huh. Y asimismo integrante de la agrupación Fuerza Popular, que en unos inicios fue Vamos Vecinos, organizado por Absalón Vázquez, y de donde proviene la ministra de Salud. En ese momento le hablamos nosotros de recorte del mandato presidencial, es decir, adelanto de elecciones. Le manifestamos tajantemente que las elecciones sí se podían hacer en abril de 2023. Esta situación ha ido empeorando y ahora estamos en una situación sin regreso. Creemos que la única salida para esta crisis política es la renuncia inmediata de la presidenta de la República. Correcto. Respecto a los derechos laborales, le planteamos que tenía que designar a un ministro de Trabajo idóneo y que sea proactivo y que no base su trabajo en reformas políticas laborales regresivas o que traiga flexibilización laboral, que es lo que afecta a los trabajadores. Ahora, compañero Luis Villanueva, sin embargo, la actitud y el comportamiento del Congreso parecería que ellos tienen intención de quedarse todo el mandato. Ayer ya lo demostraron en el rechazo al proyecto de ley de adelanto de elecciones. No solo el Congreso de la República. El Congreso de la República ha cambiado de actitud. Recordemos que cuando era nuestro presidente, el señor Pedro Castillo, ellos estaban empeñados en recortar el mandato presidencial y ya habían aprobado un proyecto de ley en la subcomisión constitucional en la que señalaban como culminación del mandato el 28 de julio del próximo año. Ellos ya han cambiado y actualmente están dilatando
lo triste y lo vergonzoso es que no solamente el Congreso de la República, sino que ya hay una coordinación también con la Presidenta de la República y con los organismos electorales. Hemos visto antes de ayer cómo han ido a dar pena los responsables o jefes de los órganos electorales porque han ido a justificar un cronograma de elecciones dilatorio, donde siguen planteando ellos que las elecciones deben ser a finales del año 2023 para que recién asumen el mandato los próximos electos en el 2024. Eso es inaceptable. Ya tenemos experiencia en años pasados o en elecciones pasadas donde inclusive un proceso electoral se puede hacer hasta en 90 días. Así es. Ahora, se quiere justificar la parte técnica con la parte política. Y eso es lo que está trayendo como consecuencia más muertes a nivel de nuestros compatriotas, a nivel nacional. Esa es la justificación que dan los representantes, pues, electorales, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos están confundiendo a la población y ellos están actuando dentro de un marco como si el Perú estuviera en una situación ordinaria, en una situación regular, es decir, plazos y aspectos técnicos como si en el Perú no pasara nada, pero el Perú actualmente está convulsionado, estamos atravesando una crisis política profunda y hay 21 peruanos asesinados. La solución es una renuncia inmediata de la Presidenta de la República para que haya una sucesión constitucional conforme está establecido en la Constitución. Eso sí, previamente tiene que haber la elección de una nueva mesa directiva en el Congreso. Perfecto. Estaremos atentos, estaremos siguiendo paso a paso y expresarle el saludo. Esta semana también es una semana de aniversario de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, como también recordamos los 30 años del asesinato de uno de los máximos líderes de la construcción del país, como ha sido don Pedro Wilca Texe. Sí, mañana estamos realizando una romería en el Cementerio El Ángel desde las 8 de la mañana, al cual hacemos una invitación a todos los activistas y trabajadores que están afiliados a los sindicatos base de nuestra federación y a la CGTP. Y asimismo, el día lunes es 64 aniversario de fundación de nuestra federación, acto o fecha histórica que no lo vamos a celebrar como hubiéramos querido. Vamos a recordar nuestra fecha de fundación o aniversario desarrollando acciones de solidaridad a favor de las familias y los 21 fallecidos en la actual protesta y lucha social. Perfecto. Muy agradecido por la participación, compañero Luis Villanueva. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los hombres.